Bienvenidos mis amigos, esta es la verdadera historia de la película La Huérfana, basada en hechos reales. El mal tiene muchas apariencias y se manifiesta de muchas formas. Este es el escalofriante caso de La Huérfana. ¿Recuerdas la película? Esa misteriosa cinta estrenada en el año 2009 que cuenta la historia de una familia que adopta a una inocente pequeña llamada Esther, quien al final resultó ser una psicópata suicida de 33 años, encerrada en el cuerpo de una niña debido a una extraña enfermedad que la hacía lucir menor, aunque muchas y muy pocas personas lo saben. Esta cinta fue basada en hechos reales y a continuación te voy a contar todo sobre la historia real. Todo ocurrió en un pueblo rural que República Checa llamado Kriam. En ese lugar nació una niña llamada Bárbara, quien sufría una de las extrañas enfermedades llamada IVO. Debido a ese padecimiento, Bárbara vivió una infancia horrible, en medio de hospitales y llena de medicamentos. Pero no solo eso, a pesar de los años pasaban y pasaban, ella estaba condenada a lucir por siempre el aspecto de una niña de 13 años. Cuando llegó a la juventud, la chica fue internada varias veces en hospitales psiquiátricos, pues manifestaba comportamientos psicoactivos y suicidas. Sin embargo, a la edad de 18 años logró escapar y se hizo pasar por una niña maltratada, que se vio obligada a huir de su familia por los constantes abusos que sufría. Aunque parecía que no rompía un plato, lo que había dentro de ella era puramente maldad. En el pasado, Bárbara había usado su enfermedad para hacerse pasar por una niña y ser adoptada por una generosa familia. Funcionó por algún tiempo, pero tras su violento comportamiento fue descubierta y tuvo que marcharse. Meses después empezó a estudiar en la universidad, donde quería conocer todo lo que pasaba. Esquizofrénicamente, hermanas Claras y Caterine Maracova era madre de 2 niñas. El padre de sus hijas la había abandonado por su agresivo carácter, así que decidió criar a sus hijos junto a Catherine, a quien tenía una mente débil. Y aunque no todo era color de rosa, todo marchaba bien para la familia, que Bárbara decidió contar con su falsa historia a las hermanas divorciadas, y quienes tras escuchar su historia quedaron conmovidas, decidieron invitarla a su casa. Bárbara era una mujer muy inteligente y manipuladora. Sin embargo, en ocasiones tenía episodios en los que ella realmente creía que era una niña. Después de algunos meses de que esta chica viviera con las hermanas, quienes también tenían un historial de enfermedades mentales controladas por medicamentos, Bárbara convenció a las hermanas de unirse a una secta religiosa llamada Movimiento Grial. Este morboso grupo religioso incitaba a las familias a tener relaciones de incestos y a filmar pornografía infantil. Convencidas por Bárbara, ambas hermanas estaban completamente seguras que estaban haciendo todo por Dios. Aquí es cuando la situación se empieza a descontrolar, pues ellas comienzan a tener celos de los niños y poco a poco comenzó a manipular a las hermanas a su antojo, logrando que ellas castigasen injustamente a los niños, y el verdadero infierno comenzó cuando entre las 3 despiadadas mujeres encerraron a los niños en una jaula en el sótano. Los dejaron sin ropa, sin comida, ni siquiera una sábana. Por meses los niños fueron sujetos a inhumanos y terribles maltratos. Los golpeaban, les daban choques eléctricos, los quemaban con cigarros y de vez en cuando los bañaban a cubetazos. Es posible imaginar que la pesadilla podría vivir en estos niños. Pero la parte más brutal de la historia estaba por llegar. La retorcida mente de Bárbara no tenía límites. Basándose en el cuento de Hansel y Gretel, se le ocurrió una espeluznante idea: engordar a los pobres niños para poder comérselos. Pasó el tiempo y cuando los niños estaban más llenitos, la mayor de las crueldades empezó. Les cortaron pedazos de carne a sus piernas. Tan grandes eran los pedazos que las cortadas casi llegaban hasta el hueso. Las desarmadas mujeres le hallaron gusto a la carne humana y siguieron cortándoles todas las partes de su cuerpo. Un día Bárbara decidió instalar una cámara para vigilar a los niños, una cámara que terminaría con el suplicio de los torturados, pues uno de sus vecinos tenía un monitor similar para vigilar a su bebé, y en una ocasión el hombre interceptó la transmisión y vio las horribles escenas de terror que pasaban.
Él no podía creer que cerca de su casa estuviera pasando tal crimen y se comunicó con la policía. Cuando las autoridades llegaron a la casa de las mujeres, las hermanas fueron quienes abrieron y trataron de evitar que los policías entraran al sótano, pero fue en vano su esfuerzo, pues la policía no desistió. Cuando ellos bajaron encontraron a Bárbara tirada en el suelo, suplicando por ayuda y fingiendo ser una niña y una víctima más. Atrás de ella estaban los niños encerrados en pésimas condiciones y en muy mal estado de salud. Los niños fueron llevados a emergencias, donde uno de ellos lamentablemente murió. Respecto a Bárbara, le fueron llevados a un hogar para niños, del cual por la noche escapó. Las hermanas fueron llevadas a juicio. Por un tiempo trataron de encubrir a Bárbara diciendo que ella era una niña a quien habían adoptado, pero después terminaron diciendo la verdad, diciendo que Bárbara era una mujer adulta y les había influenciado para cometer aquellos salvajes crímenes. A Clara y Catherine la sentenciaron a 12 años de prisión y Bárbara fue encontrada sentenciada a pasar 5 años de prisión debido a los exámenes psiquiátricos. Salió de prisión en el año 2011 y desde entonces se le perdió el rastro a Bárbara. Era mucho más peligrosa de lo que todos pensaban y no solo era una psicópata, también podía adoptar cualquier identidad. Hasta el día de hoy nadie sabe el paradero de esta mujer. Una vez más comprobamos que la realidad es mucho más fuerte que la ficción. Recuerda suscribirte y dejar tu me gusta.